Hola a todos amantes del chisme y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque tenemos un temazo. Hoy amigos nos vamos a sumergir de lleno en el drama, en el misterio, en el escándalo. Y es que como ya vieron en el título, la mismísima Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y lindas del mundo, ha soltado la bomba sobre su relación con Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem, el guapísimo, el que nos hacía suspirar en Love is in the Air. La pareja soñada. ¿Pero qué pasó después de que las cámaras se apagaron? ¿Qué secretos íntimos han salido a la luz sobre su ruptura? Pues agárrense fuerte porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada declaración, para entender qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Prepárense para el chismecito porque esto se pone bueno y mucho. Y antes de que empecemos a desgranar todo este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo, las últimas noticias de sus celebridades favoritas y por supuesto mucho chisme. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Así que suscríbanse. Y ahora sí arrancamos con el escándalo. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie turca Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos robó el corazón. La química entre ellos era innegable y pronto, esa chispa traspasó la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular, las fotos juntos se multiplicaron y finalmente confirmaron su relación. El mundo entero suspiraba por ellos, eran la pareja perfecta, la definición de goals. Sus redes sociales eran un festival de amor con fotos, dedicatorias y muestras de cariño que nos hacían creer en el amor verdadero. Parecían salidos de un cuento de hadas. Imaginen la escena, luces, cámara, acción. Eda y Serkan en la piel de Hande y Kerem protagonizaban escenas románticas, llenas de pasión y complicidad. Los fans embelesados suspiraban por cada beso, por cada mirada, por cada gesto de cariño. Y claro, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. La química era palpable, la conexión era innegable, y los rumores de romance comenzaron a crecer como la espuma. Los medios de comunicación, las redes sociales, todo el mundo hablaba de ellos. ¿Serían algo más que compañeros de trabajo? ¿Estaba floreciendo el amor en el set de rodaje? Y como era de esperar, la respuesta llegó. Fotos juntos paseando por la calle, cenas románticas, viajes a lugares exóticos. Las pruebas eran irrefutables. Hande y Kerem estaban juntos y el mundo entero enloqueció. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de alegría, de emoción. Por fin, gritaban los fans. Eda y Serkan son reales. La pareja perfecta había nacido, y el amor verdadero parecía haber triunfado, al menos por un tiempo. Las fotos de sus vacaciones eran envidiables. Playas paradisíacas, puestas de sol románticas, miradas cómplices. Parecían vivir un sueño. Cada publicación era una declaración de amor, cada like era una muestra de apoyo. Sus fans, identificados con sus personajes, celebraban cada paso que daban. Eran la pareja ideal, la envidia de todos, la prueba de que el amor, como en las series, podía ser eterno. Pero como en todas las historias de amor, incluso en las más perfectas, el paraíso a veces tiene grietas. Tras casi 2 años de relación, la noticia de su ruptura llegó como un balde de agua fría. El anuncio oficial, como suele suceder en estos casos, fue vago y superficial. Decidimos tomar caminos separados por mutuo acuerdo, decían los comunicados. Pero, ¿qué significa realmente mutuo acuerdo? ¿Qué se esconde detrás de esas palabras? Y ahí es donde empieza lo bueno porque Hande, tiempo después, ha decidido hablar. Y no ha sido a través de un comunicado, sino a través de entrevistas, indirectas en redes sociales y pequeñas filtraciones que han encendido la mecha del escándalo. El comunicado oficial, breve y conciso, intentaba calmar las aguas. Pero la curiosidad del público, como siempre, era insaciable. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? ¿Qué había fallado en la relación que parecía perfecta? La respuesta oficial, un mutuo acuerdo, dejaba más preguntas que respuestas. Era un eufemismo, una forma elegante de decir que algo había ido mal, pero sin entrar en detalles.
La especulación, como era de esperar, comenzó a correr como la pólvora. Las teorías eran muchas y variadas. Desde diferencias de carácter hasta infidelidades, pasando por la incompatibilidad de agendas. Los fans, divididos entre el desconcierto y la tristeza, intentaban encontrar una explicación lógica. ¿Cómo era posible que una pareja tan querida, tan admirada, hubiera llegado a su fin? El misterio se cernía sobre ellos, y la intriga aumentaba con cada día que pasaba. Y ahí es donde Andy poco a poco comenzó a dar pistas. A través de entrevistas, de publicaciones en redes sociales y sobre todo, de sus gestos y expresiones, fue dejando entrever qué había sucedido. No fue un comunicado oficial, no fue una declaración directa, pero sus palabras, sus miradas, sus silencios, revelaron mucho más de lo que habían dicho las palabras. Según las fuentes y lo que ha dejado entrever Andy, las razones de la ruptura no fueron superficiales. Al parecer, las agendas apretadas, las largas distancias y las exigencias del trabajo jugaron un papel importante. Pero más allá de eso, se habla de diferencias de carácter, de expectativas no cumplidas y, quizás, de una incompatibilidad en la forma de entender la relación. Andy, según las declaraciones, buscaba algo más, una relación estable y comprometida, mientras que, al parecer, Kerem tenía otras prioridades, quizás enfocadas en su carrera y en sus proyectos personales. Imaginemos el día a día de Andy y Kerem. 2 estrellas, 2 agendas apretadas, 2 carreras en ascenso. Los rodajes, los viajes, los eventos, las entrevistas. El tiempo juntos era limitado, la distancia, a veces, era inevitable. ¿Cómo mantener viva la llama del amor en medio de ese torbellino? La respuesta, lamentablemente, no siempre es fácil. Se rumorea que las largas horas de trabajo, los constantes viajes y las exigencias de la fama, fueron desgastando la relación. El tiempo, que en un principio parecía suficiente, se volvió escaso. Las conversaciones, que antes eran constantes, se espaciaron. La conexión, que al principio era innegable, se fue debilitando. Pero, más allá de las agendas y de la distancia, se habla de diferencias de carácter. Andy, según las fuentes, buscaba una relación más estable, más comprometida. Quería compartir su vida con Kerem, construir un futuro juntos. Mientras que, al parecer, Kerem tenía otras prioridades. Su carrera, sus proyectos personales, ocupaban un lugar importante en su vida. Y aunque ambos se querían, sus caminos parecían ir en direcciones diferentes. Y aquí es donde entramos en el terreno de los secretos íntimos. Se rumorea que Andy se sentía un poco sola en la relación, que sentía que Kerem no le daba la atención que necesitaba, que no estaba dispuesto a comprometerse a largo plazo. Se habla de discusiones, de momentos de tensión, de una comunicación que con el tiempo se fue deteriorando. Incluso se dice que hubo diferencias en cuanto a la proyección de sus carreras y a la exposición mediática, algo que es muy común en parejas de celebridades. La soledad, en medio de la fama y del éxito, puede ser una de las peores compañeras. Andy, según las fuentes, se sentía un poco sola en la relación. Necesitaba más atención, más cariño, más tiempo de calidad. Quería que Kerem estuviera presente, tanto física como emocionalmente. Pero al parecer Kerem, absorbido por su trabajo, no siempre podía ofrecerle lo que necesitaba. Las discusiones, los momentos de tensión, la comunicación que se deteriora. Son síntomas de una relación en crisis. La falta de entendimiento, la incapacidad de expresar las necesidades y los deseos, pueden llevar a un distanciamiento irreparable. Andy y Kerem, según los rumores, vivieron esos momentos. La comunicación se volvió difícil, los malentendidos se multiplicaron, y la chispa que los unía, poco a poco, se fue apagando. Las diferencias en cuanto a la proyección de sus carreras y a la exposición mediática también pudieron ser un factor importante. Andy, con una imagen impecable y una gran proyección, parecía estar más enfocada en su carrera, en su imagen pública. Kerem, por otro lado, era más reservado, prefería mantener un perfil más bajo. Esa diferencia de enfoque, esa disparidad de ambiciones, pudo haber generado tensiones. Pero, ojo. No todo es blanco y negro. También se especula sobre posibles infidelidades, aunque esto no ha sido confirmado por ninguna de las partes. Los rumores, como siempre, circulan y alimentan la curiosidad del público. Lo que sí es cierto es que, tras la ruptura, Andy ha cambiado su enfoque. La hemos visto más enfocada en sí misma, en sus proyectos profesionales y en su círculo de amigos.
Ha fortalecido su imagen, se ha mostrado más segura de sí misma y sobre todo, ha aprendido a priorizar su bienestar emocional. Las infidelidades, el fantasma de todas las relaciones. Los rumores, como siempre, alimentan la especulación, pero no hay pruebas concretas. Lo que sí es evidente es que tras la ruptura, Ande ha cambiado su enfoque. Se ha volcado en su trabajo, en sus proyectos, en su círculo de amigos. Ha fortalecido su imagen, se ha mostrado más segura de sí misma y sobre todo, ha aprendido a priorizar su bienestar emocional. La transformación de Ande es notable. La hemos visto más segura, más empoderada, más enfocada en sus metas. Ha aprendido a amarse a sí misma, a cuidarse, a priorizar su felicidad. Ha dejado atrás la tristeza y el dolor, y ha renacido con más fuerza que nunca. Su imagen ha evolucionado, se ha vuelto más sofisticada, más elegante, más atractiva. Y sobre todo ha demostrado una gran madurez al afrontar la situación. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo. Ha seguido trabajando en sus proyectos, pero ha evitado hablar públicamente sobre su relación con Ande. No ha hecho declaraciones polémicas ni ha intentado lavar su imagen. Ha preferido mantener el silencio, quizás para proteger su privacidad o quizás porque no tiene nada que decir al respecto. La discreción de Kerem es admirable. No ha intentado justificar su postura, ni ha hecho declaraciones polémicas. Ha preferido mantener el silencio, proteger su privacidad y dejar que el tiempo cure las heridas. Su actitud, en medio del huracán mediático, ha sido de respeto y madurez. Ha demostrado que a veces el silencio es la mejor respuesta. Pero lo más interesante de todo, lo que realmente nos da una visión más clara de lo que pasó, son las pequeñas pistas que Ande ha ido dejando. En entrevistas ha hablado de la importancia de la comunicación en una relación, de la necesidad de ser honestos y sinceros con uno mismo y con la pareja. Ha enfatizado la importancia de la independencia y del amor propio, y ha demostrado una gran madurez al hablar del tema. Las palabras de Ande en entrevistas y en redes sociales son claras y concisas. Ha hablado de la importancia de la comunicación, de la honestidad, de la independencia, del amor propio. Ha dejado entrever qué fue lo que falló en su relación, y qué es lo que busca en una nueva pareja. Sus palabras, llenas de madurez y de sabiduría, han resonado en el corazón de sus fans. En sus entrevistas ha destacado la importancia de la comunicación en una relación. La necesidad de expresar los sentimientos, de hablar abiertamente sobre los problemas, de escuchar atentamente a la pareja. Ha dejado claro que la falta de comunicación es uno de los principales problemas que pueden surgir en una relación. Ha enfatizado la necesidad de ser honestos y sinceros con uno mismo y con la pareja. La importancia de no mentir, de no ocultar los sentimientos, de ser auténticos y transparentes. Ha dejado claro que la honestidad es la base de cualquier relación sana y duradera. Ha hablado de la importancia de la independencia y del amor propio. La necesidad de no depender de la pareja para ser feliz, de tener una vida propia, de amarse a sí mismo. Ha dejado claro que el amor propio es la base de cualquier relación exitosa. Además, en sus redes sociales, ha publicado mensajes que podrían interpretarse como indirectas hacia Kerem. Frases como priorízate siempre, no te conformes con menos de lo que mereces, o aprende a estar solo y a disfrutar de tu propia compañía, han despertado la curiosidad de sus seguidores y han alimentado las especulaciones. Aunque, claro, hay que tomar estas publicaciones con pinzas, ya que al final, solo Ande y Kerem saben la verdad completa. Las redes sociales, el escaparate de la vida de las celebridades. Las publicaciones de Ande, llenas de mensajes enigmáticos, han despertado la curiosidad de sus fans. Frases como priorízate siempre, no te conformes con menos de lo que mereces, o aprende a estar solo y a disfrutar de tu propia compañía, han sido interpretadas como indirectas hacia Kerem. Pero como siempre hay que tomar esas publicaciones con pinzas. Al final, solo Ande y Kerem saben la verdad completa. Lo que sí es innegable es que la ruptura entre Ande y Kerem ha sido un tema que ha generado mucha expectación. Los fans de la pareja que soñaban con un final feliz, se sintieron decepcionados y por supuesto, se han volcado en redes sociales para expresar su opinión. Unos apoyan a Ande, otros defienden a Kerem, y otros simplemente lamentan el fin de la relación. Pero al final, lo más importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su lado, buscando la felicidad y el éxito profesional. La decepción de los fans es comprensible. Ande y Kerem eran la pareja perfecta, la envidia de todos.
Su ruptura, inesperada y dolorosa, generó una gran tristeza entre sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de consuelo, de despedida. Unos apoyaban a Hande, otros defendían a Kerem, y otros simplemente lamentaban el fin de la relación. Pero al final, lo más importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas, buscando la felicidad y el éxito profesional. Y aunque la historia de Hande y Kerem haya terminado, nos ha dejado valiosas lecciones. Nos ha enseñado que el amor, a veces, no es suficiente, que las relaciones requieren esfuerzo, compromiso y comunicación constante. Nos ha recordado la importancia de priorizar nuestra felicidad y de no conformarnos con menos de lo que merecemos. Y sobre todo nos ha demostrado que, después de una decepción amorosa, siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo y para encontrar la felicidad. Las lecciones que nos deja la historia de Hande y Kerem son valiosas. El amor, a veces, no es suficiente. Las relaciones requieren esfuerzo, compromiso y comunicación constante. La felicidad es una prioridad. No hay que conformarse con menos de lo que merecemos. Siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo y para encontrar la felicidad. En resumen, amigos, hemos desenterrado los secretos íntimos de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de las agendas apretadas, de las diferencias de carácter, de las expectativas no cumplidas y, por supuesto, de las indirectas y las filtraciones que han encendido la mecha del escándalo. Hemos analizado las declaraciones de Hande, sus publicaciones en redes sociales y las reacciones de los fans. Y sobre todo, hemos intentado entender qué fue lo que realmente pasó entre esta pareja que nos hizo soñar. Hemos desmenuzado cada detalle, cada rumor, cada declaración. Hemos analizado las agendas apretadas, las diferencias de carácter, las expectativas no cumplidas, las indirectas y las filtraciones. Hemos intentado entender qué fue lo que realmente pasó entre esta pareja que nos hizo soñar. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta aventura, por su tiempo y por su interés en el mundo del espectáculo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, cuéntenme qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Hande está siendo honesta? ¿Qué piensan sobre Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.